A las 7:16 del 24 de enero de 1989, Ted Bundy, de 42 años, uno de los asesinos seriales más conocidos de los Estados Unidos, fue declarado muerto. Había sido ejecutado en la silla eléctrica por el asesinato de Kimberly Leach. Aunque aparte de ella habían 35 víctimas confirmadas más y se estima que la cifra podría llegar a 100, y el asesino tenía otra condena a muerte por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. Pero, repasemos la historia desde el principio. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Hijo de Louise Cowell y de posiblemente Lloyd Marshall. Sus primeros años los vivió en la casa de sus abuelos, creyendo que estos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Su abuelo, según Ted, era un hombre agresivo, racista y abusador. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington con otros familiares. Ahí, Louise conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del que Ted posteriormente adoptó el apellido. Sin embargo, Ted nunca formó un lazo afectivo con su padrastro. Ted no encajaba en la escuela y a los 15 años ya era un ladrón y posiblemente también un asesino. La niña Anne Marie Wood, de 8 años, desapareció y nunca se volvió a saber de ella. Fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y en la Universidad de Puget Sound, Tacoma. En 1967 se enamoró de Stephanie Brooks. Ella lo era todo para Ted, pero tras 2 años, Stephanie terminó la relación ya que Bundy no tenía objetivos claros en la vida. Ted quedó destrozado y abandonó los estudios y confirmó que su supuesta hermana mayor era su madre. Decidió vengarse de las mujeres por arruinarle la vida y volvió a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho. Era un estudiante brillante. Conoció y se enamoró de Elizabeth Cloetfer, alias Meganders. Esta relación duró 5 años. Se metió en la política, salvó a un niño de 3 años de morir ahogado e incluso convencía a suicidas de que la muerte no era la solución. En 1973 se reencontró con Stephanie, con la que mantuvo una relación pero que al final rechazó con desprecio. Antes de comenzar a asesinar perpetró una serie de hurtos en casas ajenas y comercios mientras estaba ebrio. El 4 de enero de 1974 entró en el cuarto de la universitaria Honey Lenz, de 18 años, la golpeó con una palanca metálica y la violó con una pata de la cama. Al día siguiente, la chica fue hallada malherida y sobrevivió con daño cerebral permanente. Pero su primera víctima oficial fue la estudiante en psicología de la Universidad de Washington Linda Anne Alley, de 21 años. Entró a su dormitorio, la noqueó y se la llevó. Al día siguiente notaron su ausencia. Sus restos fueron encontrados en una montaña al año siguiente. Al principio solo atacaba de noche, pero luego comenzó a hacerlo de día. Sus siguientes víctimas fueron Carol Valenzuela, de 20 años, y Nancy Wilcox, de 16, el 9 y 11 de febrero de 1974. De enero de 1974 a noviembre del mismo año ya tenía 13 víctimas. Fingía estar herido y cuando las chicas lo ayudaban, él las secuestraba. Carol Daronch, una de sus víctimas, logró escapar de él y le narró a la policía cómo un hombre se había hecho pasar por policía y le dijo que se habían querido robar su auto, y que cuando ella subió al carro del hombre para ir a la comisaría, este se detuvo de repente y sacó una pistola y unas esposas con las que le esposó una muñeca. Sin embargo, ella logró apartarse antes de que el hombre espose el otro extremo y lo golpeó en la cara y salió corriendo. También describió físicamente al asesino. Esa misma noche desapareció Debbie Kent, de 17 años, en el aparcamiento del Instituto Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares de Debbie encontraron la llave de un par de esposas, con las que Carol Daronch se presentó en la comisaría. Tiempo después, alguien llamó diciendo que la noche de la desaparición de Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento de la escuela. Bundy comenzó a cometer asesinatos en Colorado el 12 de enero de 1975, ese día Karen Campbell, de 23 años, desapareció. Ted cambiaba de apariencia mucho para que no le reconocieran, pero su suerte pronto acabaría. Muchos de los cadáveres de sus víctimas fueron encontradas, sin embargo, Bundy siguió matando. El 16 de agosto de 1975 un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga siendo detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a un hombre, Theodore Robert Bundy.
Antes ya había sido un sospechoso de asesinato por una llamada anónima de su pareja, Meg Anders, aunque lo declararon inocente. Sin embargo, esa fue la razón de que Bundy cambiara mucho de estado y apariencia. No obstante, esta vez no fue así. El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol Darons lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Fue condenado a prisión por 15 años. Se descubrió muestras de pelo de sus víctimas en su auto y exámenes posteriores a los cuerpos de las dos víctimas determinaron que las contusiones cerebrales podían haber sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche de Bundy. La policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de 1977 fue trasladado a la prisión del condado de Garfield. El arresto y la condena de Ted Bundy causó diferentes reacciones en la gente ya que muchos lo consideraban como un ciudadano ejemplar, incluso se hicieron campañas para liberarlo. Antes del segundo juicio, Ted Bundy despidió a todos sus abogados y decidió defenderse él mismo. Por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen, Colorado. El 7 de junio de 1976 saltó desde la ventana de la biblioteca, lesionándose el tobillo. Aún así, eludió a la policía durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una caravana abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen con las llaves puestas. Volvió a escapar de nuevo en enero de 1977 trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío de penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez huyó a Chicago y Florida usando el seudónimo de Chris Hagen. Ted Bundy siguió con sus crímenes el 14 de enero de 1977, ese día entró al edificio de la fraternidad Chi Omega, mató a Lisa Levy y Margaret Bowman e hirió de gravedad a Karen Chandler y a Kathy Kleiner. No lejos de allí, Bundy atacó a Cheryl Thomas que sobrevivió a una paliza brutal. Sin embargo perdió la audición permanentemente. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales, como cabello y sangre del autor. El 9 de febrero de 1978 secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. Su amiga Priscilla narró a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. 8 semanas después se encontró en Florida el cuerpo de Kimberly. Tras el asesinato de Leach, Bundy por alguna razón regresó a su apartamento de Tallahassee, al parecer se deshizo de la furgoneta blanca y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el oficial lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. De regreso a su apartamento limpió el lugar de huellas, robó un VW y finalmente dejó Tallahassee. Después de algunos encontronazos con los empleados del hotel en relación con sus tarjetas de crédito, eran robadas y habían sido denunciadas, Bundy terminó en Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por un oficial de patrulla que lo detuvo. Después de una corta persecución y de una breve lucha fue detenido de nuevo. Bundy ejerció como su propio abogado en el juicio de la fraternidad Chi Omega. Sin embargo, las pruebas fueron aplastantes. El 31 de julio de 1979, tras 7 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable y lo condenó a la silla eléctrica. El 7 de enero de 1980 comenzó el juicio por el asesinato de Kimberly Leach. Tras el fracaso de ejercer como su propio abogado, Bundy contrató a Julius Africano y Lynn Thompson. Con ellos trazó la idea de apelar por incapacidad mental. Pero la estrategia legal no funcionó y fue declarado culpable. Durante el procedimiento penal del caso Leach, aprovechó una antigua ley de la Florida que proclamaba que toda declaración de matrimonio en un juzgado, hecha en presencia de funcionarios judiciales, era válida y legalmente vinculante. Haciendo uso de ese derecho le propuso matrimonio a su novia, Carol Ann Boone. En ese momento, Boone se convirtió en la esposa de Bundy. Pocas horas más tarde sería condenado a muerte por el asesinato de Leach y enviado a la prisión de Rayford. Sin embargo, su ejecución no sería fácil ya que apeló en diferentes ocasiones, incluso inventó asesinatos, se declaró culpable de otros e intentó ayudar con otros asesinatos aún no resueltos. Finalmente, fue ejecutado el 24 de enero de 1989.